Buenas noches a todos. Estoy ingresando al live. Si me permiten un minuto más, todavía tengo un minuto, no son las 7:20. Estamos iniciando el live de TikTok. Pues vamos a aprovechar que vamos a transmitir el bautismo en la clase de Catolispedia. Vamos a ver, tenemos todo listo por acá. Cerramos acá, cerramos acá. Bueno, buenas noches a todos, mi gente. Gracias una vez más por conectarse a la escuelita de Catolispedia, su escuela de formación católica. Como siempre y como es de costumbre, confírmenme con manito arriba que se ve que estoy transmitiendo la pantalla, estoy compartiendo pantalla y se puede escuchar mi voz. Ya, perfecto. Aquí los hermanos compartiendo nuevamente. Estuve bastante ausente, discúlpenme, pero bueno, hubo mucho trabajo. Ahorita me encuentro en Escuque, en la Tierra de Nubes, en mi parroquia del Dulce Nombre de Jesús de Escuque, y ojalá pues los planes se den para poder transmitir el sacramento de la Eucaristía en una clase que quiero hacer de manera presencial. Mientras tanto, pues bueno, vamos a aprovechar que hoy vamos a hablar del bautismo, módulo 4 de sacramentos. Estamos a la mitad de la escuela y este es el módulo más importante que tiene esta escuela. Todo lo que nosotros hemos estudiado durante todas estas semanas es para poder entender nosotros este sacramento. Bueno, sin más nada, empezamos. ¿Cómo sabemos nosotros que necesitamos formación para saber si de verdad necesitamos formación respecto del bautismo? Fácil. Si usted escogió a unos padrinos para sus hijos porque eran sus mejores amigos, porque eran los que tenían dinero, porque eran los que iban a pagar la fiesta, si los padrinos de su hijo solamente se aparecieron el día del bautizo y no los volvió a ver, señores, usted necesita formación católica respecto de este sacramento. Si para usted fue más importante hacer la fiesta, los preparativos de la fiesta, luego del acto del bautismo, usted necesita formación respecto del bautismo. Si usted, hermano mío, con amor, se lo digo, si ustedes participaron en lo que se llama echarle las aguas al niño, una práctica que se hace antes del bautismo, déjeme decirle que usted necesita formación católica y necesita entender de qué se trata este sacramento. Entonces, para poder empezar a hablar del bautismo, nosotros tenemos que irnos al Génesis capítulo 17, versículo 7, donde Dios nos habla de un pacto. Dios, Yahvé, el Padre Creador, hace un pacto con los judíos. Y antes de hablar de qué trata este pacto, tenemos que entender que Jesucristo, cuando viene, no quitó ninguna práctica de Dios. Jesucristo no abolió ninguno de los pactos de Dios. Al contrario, los modifica, los refuerza. Para no decir modifica, los refuerza, los adapta a una fe cristiana. Entonces, ¿de qué trata este pacto? Hablemos de la circuncisión y por qué era tan importante. Dice Dios en el Génesis capítulo 17, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí en este punto Dios está diciendo, voy a hacer un pacto, y este pacto es perpetuo, y va a ser contigo y tus generaciones. O sea, está dando a entender que este pacto no se va a acabar. Y ese pacto consiste en la aceptación de Yahvé para quienes aceptan su pacto de que Él sea quien, su Dios. Y le dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Será circuncidado todo varón. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios está estableciendo que para él ser aceptado como Dios, la señal que tienen que hacer todos aquellos creyentes de Dios, sus hijos y sus generaciones que siguieran, tenían que cumplir la circuncisión. ¿De quién? De todo varón. Y dice, miren, presten atención importante a este, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Dios aparte dice que desde que nazca, desde que es un bebé, usted lo va a circuncidar, porque así usted está estableciendo la señal que dice que me acepta como Dios. Es lo que le dice Yahvé a la generación de Abraham. Y recordemos que nosotros como cristianos, lo vimos clases anteriores, en la primera clase, todos los cristianos tenemos al padre Abraham a la cabeza. Entonces, nosotros no estamos libres de este pacto. ¿Circuncidamos nosotros en la actualidad a nuestros niños? No, pero ya vamos a entender por qué. Y dice, y el varón incircunciso será cortado de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Entonces, ¿creemos en la Biblia? Sí creemos en la Biblia, ¿verdad que sí? Creemos en la palabra de Dios. Entonces, si Dios está hablando de un pacto perpetuo, ¿por qué no estamos cumpliendo ese pacto? ¿Por qué no estamos circuncidando a nuestros niños? ¿Qué ocurre acá? Acá es donde entra el bautismo. Y muy importante, el pacto se refiere a sus niños.
Importante. Entonces, ¿la circuncisión qué era? Era una señal visible del pacto eterno de Dios con Abraham y su descendencia, exigido incluso a los niños recién nacidos a los 8 días, porque Dios es explícito y le está diciendo, de esta edad, chiquitico, nada de cuando tenga conciencia, nada de cuando camine, nada de cuando aprenda a leer, desde que nazca. Y decía que su omisión significaba la exclusión del pueblo elegido. Entonces, este pacto, cumplir este pacto, es algo muy importante si usted quiere estar bien con Dios. Entonces, Cristo, cuando viene, no aplica una abolición de la circuncisión, sino que la mejora, la perfecciona. Así como Cristo toma los 10 mandamientos que Dios le ofrece a Moisés, Dios perfecciona, Jesucristo perfecciona esos mandamientos en 2 mandamientos, cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo, ¿cierto? El amor. En la base del amor, Jesucristo no modifica, no abole, perfecciona el mandato de Dios, ¿ya? Y así como Dios utilizaba la circuncisión para establecer el pacto con su pueblo, Jesucristo viene y establece el bautismo para mantener ese pacto y siendo perfeccionada esa alianza. Entonces, ¿cómo lo perfecciona? Dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Aquella promesa que se hablaba en Génesis. Y esa promesa es para vuestros hijos, porque en Génesis decía que era un pacto perpetuo, era una promesa para ti y tu descendencia, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, lo llamare. Entonces acá Pedro nos está hablando que este bautizo cumple con la promesa. ¿Qué promesa? Esa que se está haciendo en el Génesis. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Nos muestra que el bautismo es la entrada real al nuevo pacto. Nuevo pacto porque estamos perfeccionando el pacto que ya existía, no lo estamos eliminando, estamos continuando el pacto de una manera perfeccionada a través de Cristo. Parece que tengo... Buenas tardes, Paola. Ajá, si hay alguna consulta me la deja en el chat. Continuamos. Concede el Espíritu Santo, nos está hablando acá el bautismo, ya estamos empezando a ver beneficios, y es para todos, incluidos los hijos, como antes era la circuncisión. Ustedes no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga el bautizo se tiene que hacer cuando el niño sepa leer. El bautizo se tiene que hacer solamente cuando el niño tenga conciencia. No lo dice. Si eso fuese necesario, la Biblia no lo dice. Así como explica a los 8 días, a partir de los 8 días, el niño tiene que ser circuncidado. Si la Biblia es así de específica, también lo sería de específica para el bautismo. Por ende, el bautismo no es excluyente. El bautismo es para todos. Entonces, ciertamente el bautismo tiene muchos beneficios. Y acá les vamos a ver 10 beneficios espirituales y teológicos que van a recibir del bautismo. En algunos lugares enseñan, aquí dice Paola, consulta, ¿y qué pasaba con las mujeres antes? Al hombre lo circuncidaban y a las mujeres, buena pregunta. Las mujeres no es que eran excluidas. El pacto con Dios era, primero, si usted va a circuncidar, por concepto de circuncisión, se aplica únicamente al pene. ¿Y quiénes tienen pene? Los hombres. Las mujeres al tener vagina no se les aplica circuncisión. Otra medida especial, a ver, Dios es muy inteligente y muy lógico. La circuncisión se puede hacer de manera sana y limpia en el hombre. En cambio, una herida en la zona íntima de la mujer tiene un riesgo de infección. Por eso no se aplicaba en las mujeres. Bastaba con que el varón de la familia recibiera la circuncisión para que la familia cumpliese con el pacto. Importante, muy buena la intervención. Gracias, Paula. Si quedaste bien, me dices. Si no, lo dejas en el chat. Pero se entiende. A ver, el Dios que nosotros hemos defendido es un Dios lógico. Nosotros hemos hablado acá que la ciencia no es solamente las cosas o la manera en la que Dios ya hace las cosas. Dios creó la ciencia. Dios sabía que no podía aplicar este tipo de práctica en las mujeres porque podía ser arriesgado para su salud, pero en los hombres sí es una práctica que es más fácil de hacer. Y solo con cumplirla en el varón no es excluyente del núcleo familiar. Solamente el varón se mantenía el pacto. Pero fíjense cómo Cristo ahora perfecciona y ahora la mujer es incluida porque ahora las mujeres se tienen que bautizar. Seguimos. Entonces, el bautismo tiene beneficios y no es solamente el beneficio que le enseñan por allí de que no, usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador y por eso usted se bautiza. Esa es la señal en la que usted lo acepta como Dios. Fíjense cómo hay una pequeña confusión. Yo acá les estoy explicando que existe un pacto y que ese pacto viene de lejos. Por tradición y por escritura sabemos que existe este pacto y que Jesucristo perfecciona este pacto a través del bautismo. Esa idea se ha sostenido,
intrínsecamente esa idea sigue existiendo aún en las otras comunidades cristianas, pero entienden que la manera de aceptar a Dios es cumplir con este bautismo. Entonces, como lo estoy aceptando, tengo que estar consciente. Pero Dios explicaba que el pacto era de los padres para los hijos, ¿ya? No era un pacto, no era cumplimiento personal, era si usted como padre quiere, me acepta a mí como su Dios, usted tiene que circuncidar a su hijo. Eso es lo que dice el pacto. El pacto no le está diciendo si su hijo quiere, no, le está diciendo usted quiere que yo sea el Dios suyo y quiere que yo sea el Dios de sus hijos, usted cumple el pacto en sus hijos. Y el bautismo mantiene esa línea, solo que algunos hermanos lo han entendido mal. Y de paso desconocen que el bautismo tiene muchísimos beneficios y se los niegan a los niños al no querer bautizarlo. Por eso yo les voy a hablar de los beneficios espirituales y teológicos que tiene el bautismo para que usted entienda por qué al niño no se le niega. Primero que nada, el bautismo perdona el pecado original y los personales. Entonces, importante acá, el pecado original y los personales. ¿Cuál es el pecado original? Es el pecado que nosotros arrastramos desde que Adán sale del Edén. Desde que Adán procrea, nosotros, el simple hecho de ser descendientes de Adán, entramos en el pecado original. ¿Por qué nosotros somos mortales? Somos mortales porque seguimos teniendo ese pecado original. Lo tenemos, lo limpiamos y por eso existe la salvación. Por eso fue necesario que Dios empezara a implementar desde el momento en el que ocurre la desobediencia en el Edén, que Dios empiece a implementar el plan de salvación porque ya cargamos el pecado original. Y eso es suficiente mancha para que usted no sea digno de presentarse ante Dios. ¿Y cuáles son los pecados personales? Son los pecados que cumplimos siendo conscientes. ¿Ya? El pecado original nos lo quitamos con el bautismo, lo traemos. No es mi culpa, pero ahí lo cargo. Me lo tengo que limpiar. Pero los pecados personales son aquellos pecados que yo cometo conscientemente. Entonces, pregunto, ¿tiene o no tiene un niño recién nacido pecado? Sí, tiene el pecado original. Aunque usted diga, él no es consciente porque no ha cometido pecados personales, eso es cierto, pero tiene el pecado original. ¿Por qué? Porque es mortal, es descendiente de Adán. Eso no se lo quita a nadie. Claro, le enseñan, Jesucristo murió por nuestros pecados y al Jesucristo haber muerto por nuestros pecados nos libra de todo. No es tan así. Jesucristo muere por nuestro pecado, es correcto, pero apertura los sacramentos para que nosotros voluntariamente, porque no es que Cristo te agarra con una pistola, mira, yo te perdoné los pecados, así no es. Es voluntariamente nosotros nos acerquemos al sacramento como Dios todo el tiempo lo ha hecho. Dios a nadie le ha puesto la pistola en la cabeza y le ha dicho, usted me tiene que seguir. No, por algo Dios en Génesis dice, para que usted quiera que yo sea su Dios, para que usted me acepte, cumpla con el pacto. Y el pacto es perpetuo. Y si nosotros creemos en la Biblia, creemos en el Génesis, creemos en Yahvé, yo tengo que seguir cumpliendo ese pacto. ¿Dónde lo estoy cumpliendo? En el bautismo. Y por eso yo tomo a mi niño que tiene el pecado original, aunque no tenga pecados personales, yo quiero que se le borre el pecado original y quiero cumplir con Dios el pacto perpetuo que viene de hace mucho y yo quiero que mi Dios sea el Dios de mi hijo. ¿Se entiende? Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En primera de Pedro, capítulo 3 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo ahora nos salva. Entonces el bautismo es necesario para la salvación. Ahora, no solo nos está perdonando el pecado original, sino que es necesario para la salvación. ¿Quiere usted dejar a su hijo excluido de la salvación? Por eso nosotros hablábamos en clases anteriores, llegamos a mencionar el tema del limbo, que cómo había quedado eso, la iglesia en su sabiduría ha estudiado mucho eso porque no podía entender si el bautismo era necesario para la salvación y un niño moría sin bautizarse, ¿qué pasaba con ese niño? A ver, es solo estudio teológico. ¿Qué hizo la iglesia? Recurrir a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que nosotros no sabemos, no podemos definirlo porque la escritura no lo tiene al 100%, pero la misericordia de Dios ha sido tan grande que nos da sacramento hasta el último momento que creemos que un niño inocente es salvado por Dios. ¿Ya? Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, el bautismo perdona pecado original y perdona los pecados personales, ¿ya? Otro beneficio que tiene el bautismo, nos hace hijos adoptivos de Dios. ¿Dónde vemos eso? Gálatas capítulo 3 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque por todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pregunto,
¿Quiere o no quiere usted que su hijo sea revestido de Cristo? Se dan cuenta que el bautizo tiene un poder, una fuente que va mucho más allá de el solo aceptar a Cristo. Esto es algo que usted, como padre responsable, le coloca a su hijo. Es una protección que viene de Dios. Es una apertura al mundo cristiano que viene de Dios. Es un cumplimiento del pacto que viene de Dios. Es un don que usted, como padre responsable que ama a su hijo, actúa por amor a su hijo, así como Dios actúa por amor hacia nosotros y nos da el bautismo. Usted también actúa hacia su hijo y lo cumple en él. No es solamente un cumplimiento de que yo acepto a Dios y por eso voy y me bautizo, sino porque están estos versículos acá, sino porque la tradición cristiana desde el primer siglo ha bautizado niños. Juan capítulo 1, versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio por potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un versículo general, es un versículo que no está excluyendo niños, es un versículo que no pone el condicional de para que usted sea hijo de Dios, usted primero tiene que estar consciente. No lo dice. Si fuese necesario cumplir con esa norma, Johnny, escribe, si puedes, porfa, repetir los textos bíblicos en cada beneficio para que nos dé chance de copiar. Yo igual les voy a compartir como siempre hago, les comparto la presentación para que la tengan. Recuerden que yo les he estado compartiendo últimamente la presentación completa que incluye desde la clase 1 hasta el final, porque es para poder, la clase es larga. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto lo explica el apóstol justo después de que el pueblo se había bautizado, porque justamente cuando usted recibe el bautismo, se hace vasija, se hace recipiente de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pregunto, ¿quiere o no quiere usted que su niño recién nacido, a quien usted ama, quien usted quiere que Dios proteja, sea un recipiente del Espíritu Santo? Entonces, a ver, son 10 beneficios y apenas llevo 2. Apenas llevo 2. ¿Quiere usted negarle esos beneficios a su hijo? Dice, beneficio 3, nos incorpora a Cristo y a su cuerpo, la iglesia. Déjenme revisar acá para ver si no tengo algo más. A ver, ok. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, sean libres, dice el versículo, vayan y lo buscan, tienen tareas, sean altos, sea flaquito, sea gordo, sea lo que usted sea, todos fueron bautizados en un mismo espíritu. Ahí no dice, sean adultos, sean niños, sean ancianos, es para todos. El versículo lo que quiere decir es que para todos el mismo espíritu los une en un solo cuerpo, pero es para todos, no hay excluyente, no hay condicionales, usted tiene que cumplir con esto, con esto, con esto para que usted sea bautizado. No, Señor. Lo primero que quiere Dios es que usted se acerque a Él, tanto usted como sus hijos, y por eso le da el bautismo. Tome, de una vez, hágase hijo mío, le dice Dios. ¿Se lo va a negar usted a sus niños? Vean los beneficios. Usted se puede bautizar. Si usted no se ha bautizado, usted ya es un anciano, usted se puede bautizar, porque es para todos. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué en su muerte? Porque cuando usted se bautiza, usted renace, renace, así como Cristo resucitó, usted renace con Cristo. El bautizo es nueva vida. Y nueva vida, ¿por qué? Porque desde el principio lo hace hijo de Dios, se hace recipiente del Espíritu Santo, se libera del pecado original, que esa carga que traemos desde la desobediencia en el Edén, usted está renaciendo, es nueva persona. Si usted más adelante lo bautizaron de niño y más adelante usted mismo acepta a Cristo, ese es otro sacramento. Se llama la confirmación y es el sacramento que se confunde en otros hermanos, lo confunden con el bautismo y dicen, no, pero es que hay que cumplir el pacto, porque también existe algún pacto que nosotros cumplimos, pero es como que un poquito de información de aquí, un poquito de información aquí, un poquito de información acá. Si usted no está en la iglesia que tiene la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de la sabiduría, usted no va a entender por qué hace las cosas. Y por eso en esta escuela se lo estamos explicando. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué bautizamos a los niños? Porque tenemos muchos beneficios. El bautizo no es solamente aceptar a Cristo, esa es la confirmación. Que en otros lados confunden la confirmación con bautismo es otra cosa. Que en otros lados no conocen el resto de los beneficios del bautismo porque falta estudio, porque falta conocimiento, porque están alejados de la tradición 1500 años. Efesios capítulo 4 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Así como nosotros creemos que solo existe un solo Dios, Padre Creador, también creemos que existe una sola iglesia.
no que existen muchas iglesias, existe una sola iglesia y esa sola iglesia es por una sola fe, un solo bautismo. Si usted fue bautizado en la iglesia católica y luego más adelante decide rebautizarse en otra comunidad, déjeme explicarle que el único bautizo válido es el que se le hizo primero. Porque aunque en otro sitio le digan que su bautizo es inválido porque a usted lo bautizaron desde niño, esas personas que le están explicando eso manejan un concepto equivocado, deficiente e incompleto del bautismo. Porque esas personas creen dentro de su concepto que el bautizo es solamente la aceptación de Cristo como Dios y no saben que el bautizo tiene todos estos beneficios y no han leído estos versículos que les estamos presentando. Por ende, si el concepto de bautizo sea solo aceptar a Cristo, está claro que sí, está bien, esa práctica sería real y no se tienen que bautizar niños, porque ese es el concepto. Pero acá estamos aclarando qué es el bautizo en realidad. No es solo la aceptación, el bautizo es mucho más y lo están ustedes leyendo. Ustedes mismos están siendo testigos de los beneficios. Si lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Iglesia, lo dice la Biblia, lo dice la Santa Tradición. Por algo desde el principio se bautizaban niños. ¿Cómo explica usted entonces que en el año 33 después de Cristo, Cristo se va, quedan los apóstoles, se bautizaban niños? Y no me diga, no se bautizaban. Vaya y lea historia. Cuarto beneficio de 10. Miren, ya con solo 3 ya basta. Estamos súper convencidos de que se tienen que bautizar los niños. ¿O están o no están de acuerdo? Manito arriba. Usted quiere que su hijo reciba el Espíritu Santo, quiere que su hijo reciba el perdón del pecado original, quiere que su hijo se haga hijo de Dios, quiere usted cumplir con el pacto con Dios. Ya con 3 beneficios, ya yo no tengo que seguir explicando por qué bautizamos a un niño. Sin embargo, lo vamos a seguir. Cuarto beneficio, nos da gracia santificante y nueva vida. Dice Tito, capítulo 3, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación el Espíritu Santo. Nos salvó, porque ya habíamos dicho antes, el bautizo os salva. Por el lavamiento. ¿Cómo lava Dios? ¿Cómo lava Dios? ¿Con qué lava? Con agua. Dios siempre lava con agua. Dios crea nueva vida desde el agua. ¿Y cómo sabemos eso? Si ustedes nos vamos al Antiguo Testamento, ¿qué hizo Dios cuando Noé no mandó el diluvio? No lavó el mundo entero. ¿Qué hizo Dios? Bautizó la tierra, porque la tierra estaba inmunda. Dios la bautizó. Dios no se contradice. Los métodos de Dios siguen vigentes desde el inicio hasta el final. Solo que Cristo los perfecciona, los precisa. Dios bautizó la tierra completa y por eso existió el arca de Noé. Por eso existió esa alianza. Por eso hubo nueva vida. Nueva vida fue un renacer, ¿cierto? No es el mismo significado que se le da al bautizo. Bien que Dios no se contradice. Nos salva, nos lava, nos regenera y de paso nos renueva. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Juan capítulo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ah, entonces ven, no dice, fíjense que el versículo no dice, excepto los niños porque los niños no tienen pecado. No lo dice. Dice, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que la iglesia en su estudio decía, pero ay, si el niño no es bautizado, pero el niño decide dejar todo a la misericordia de Dios, que es demasiado grande, ¿ya? Pero no dice el condicional de solamente los niños no se cumple, esta condición no se cumple con los niños, no. Entonces usted bautiza a los niños, es importante bautizar a los niños. Romanos capítulo 6, versículo 4, es importante que nos bauticemos todos, ¿no? Ojo, pero yo hago el hincapié en los niños porque nosotros vemos una escuela de apologética. Y la apologética es defensa de la fe. Y el primer ataque que recibe la Iglesia Católica es que a los niños no se les debe bautizar. Y les dicen eso gente que no sabe el concepto de bautizo. Por eso es que se los dicen. Dentro de su concepto incompleto de estas personas, estaría correcto. Pero dado que el concepto es incompleto, se tiene que aclarar. Romanos capítulo 6. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es después del bautismo. El bautizo se hace a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros también andemos en vida nueva. ¿Quiere usted o no cumplir eso en su vida? Todos queremos cumplir eso en nuestras vidas. Más aún, yo quiero cumplir eso en mis hijos. Si yo recibo educación, yo quiero que mis hijos reciban educación. O usted le pregunta a su niño, hijo, ¿usted quiere que lo eduquen? No, su hijo no sabe ni qué es educación cuando usted ya le está poniendo el uniforme y lo está inscribiendo en la escuelita, ¿cierto? Le preguntaron ustedes a sus hijos, no, usted quiere que yo lo eduque. O cuando usted fue a vacunar a su hijo porque usted quiere que él tenga buena salud, usted le preguntó, hijo, yo voy a esperar que mi hijo tenga razón y tenga conciencia para yo ponerle la vacuna, porque yo no sé si él vaya a aceptar esa vacuna. Usted le preguntó eso. Usted le preguntaron eso a sus hijos. Entonces, por más razón, salvar el alma.
yo quiero que mi hijo le salve el alma, yo ni se lo pregunto, ya yo quiero que sea salvo. Y la Biblia dice que dice que el bautismo salva. Entonces, no seamos hipócritas al decir, no, que yo no le voy a aplicar eso al niño, pero si viene y le mete vacuna, si viene y lo inscribe en la escuela, ¿verdad? Si viene, no toque eso, usted no le pregunta nada, usted lo cuida porque el niño no es consciente de lo que está haciendo. Y por eso mismo Dios le dice, si usted quiere que se cumpla el pacto perpetuo entre tú y tu generación, usted me circuncida al niño. Hay un versículo, pasa que se los voy a poner más adelante, donde dice explícitamente que el bautismo es la circuncisión nueva. No sé por qué no lo coloqué aquí, pero yo lo voy a buscar. Segunda de Corintios, perdón, quinto beneficio, vamos por la mitad. Imprime carácter espiritual indeleble. Segunda de Corintios dice, nos ungió, nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Un sello. ¿Qué sello quiere usted? ¿El del diablo o el de Dios? Todos queremos el sello de Dios. Ahí está, el bautizo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Jesucristo nos prometió que vendría un Espíritu Santo, ¿cierto? Pero desde el principio nos está hablando que hay una promesa, que hay un pacto y que Jesucristo necesita las vías para que usted sea receptor de ese espíritu. Y para usted ser receptor de ese espíritu tiene que hacerse vasija, tiene que hacerse recipiente de él, tiene que ser un recipiente apto. Y para eso está el bautizo. Hebreos capítulo 6 dice, los que una vez fueron iluminados no pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el bautizo no se repite. Si usted se bautizó 1, 2 y 3 veces, déjeme decirle que el único bautizo válido sería el primero, siempre y cuando cumpla con la fórmula, porque hay que cumplir también unas condiciones para poderse bautizar, pero lo vamos a ver más adelante. Beneficio número 6. El bautismo nos protege del poder del demonio. Importante esto, ¿no? Vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 26. A los cuales ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Contexto. Esta es la conversión a Cristo por la fe, en el cual el bautismo es el primer acto visible de esa conversión. Sí, acá sí se está aplicando un acto de fe, porque usted lo primero que hace al recibir, a entender que Cristo existe, si usted no sabía y usted tiene uso de razón, lo primero es bautizarse. Pero ¿qué está haciendo? Convertir las tinieblas en luz, convertir la potestad de Satanás a Dios. Pero no hay un condicional que diga que el niño no le aplica igual, porque es que el bautizo es un baño que usted recibe, ¿me entiende? Es allí donde se está aplicando, no es la declaración que usted hace. Usted al creer en Cristo, siendo mayor, acepta bautizarse, ¿cierto? Pero cuando usted es niño, quien creía en Cristo eran sus padres, y sus padres, porque quieren el bien suyo, lo bautizan. Entonces, el efecto que usted recibe del bautizo no es porque usted lo declaró, es porque el agua lo está lavando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es allí donde ocurre esa conversión. Colosenses capítulo 2 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Y vosotros os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. Entonces el bautismo aparece unido al perdón de los pecados y derrota ¿qué? A cualquier ente diabólico. Es el bautismo el que despoja eso, no su declaración. Es el acto del bautismo, el sello de que ahora es hijo de Dios, lo que hace que se alejen las tinieblas. ¿Quiere o no quiere usted eso de sus hijos? Fíjense que hay pueblitos que tienen cosas, a ver, aquí voy a hablar cosas que no es educación católica, pero que ciertamente es mito de pueblo, donde a los niñitos que están en la cuna, que amanecen debajo de una cuna, o a los niñitos que les da una infección de chico, o el fulano mal de ojo que muchos hablan, que muchos mencionan. Miren, el mal existe. Yo no voy a predicar esas cosas acá, ni les voy a decir cómo, ni cuándo, ni si tiene razón o no tiene razón, pero de que el mal existe, existe. Y el primer exorcismo es el bautismo. La primera forma de usted alejar un mal es el bautismo. Y más los niños que aunque sean ángeles de Dios, que aunque están sanitos, que son unas almas tan bonitas, los niños no están libres de la maldad, porque el niño es indefenso, no se puede defender. Y si el niño no se puede defender, depende de unos padres que lo quieran. Por eso los mandamientos dice honrarás a tu padre y a tu madre, porque yo honro a mi papá y a mi mamá, porque me cuidaron, me criaron desde el principio. Porque Dios habla, necesito que se cumpla el pacto en tus hijos también. Porque no hay el condicional de que el bautismo es solo para adultos, porque Dios sabe que el niño está indefenso y quien lo cuida es los papás. ¿Y cómo cuida Dios de esos niños? Dándote los sacramentos, cúmplalos nada más.
Romanos, capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque el cuerpo del pecado se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo leímos anteriormente, pero refuerza que el bautismo nos protege del poder del demonio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a revisar el chat. A ver. Diana, Colosenses 2, 11, 12, bautismo y nueva circuncisión. Perfecto, es el que estoy buscando. Si no lo tengo acá, lo busco aparte. Lo buscamos aparte. No sé por qué no lo coloqué. Gracias, Diana. Colosenses 2, 11, ahorita lo reviso. Ya van a entender el por qué. Vamos a buscarlo de una vez. Vamos a buscarlo de una vez. Colosenses 2, 11. Por si acaso yo no lo haya agregado, vamos a buscarlo de una vez para que vean que no estamos hablando aquí pistoladas. Aquí no estamos diciendo las cosas solo por decirlas. Y ustedes también vayan buscando porque no se los voy a presentar. Ustedes también tienen la tarea. Colosenses capítulo 2. Vamos a leerlo completo. Miren, lo leo y espero que ustedes también estén buscando. Está en el chat. Colosenses capítulo 2, en el versículo 11 específicamente, pero voy a leer desde el 8. Plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme con los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo que pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida junta con él, perdonándonos de todos los pecados. Y lo voy a copiar y lo voy a dejar en el chat. Y más explícito no puedo ser. Decía en el Génesis Dios, yo tengo un pacto y ese pacto es perpetuo. Y Cristo no vino a decir, yo voy a abolir el pacto que hizo mi papá. No, no, no. Jesucristo empezó a enseñar, usted se tiene que bautizar. ¿Por qué se tiene que bautizar? Y ahorita sí, niños, hombres, ancianos, mujeres, todo el mundo se tiene que bautizar. ¿Por qué? Y les dice desde el principio que nadie los engañe con filosofías huecas, esos que dicen, los niños no se bautizan, el niño tiene que estar consciente para que se bautice, que no los engañen con filosofías huecas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, ustedes fueron circuncidados en Cristo por circuncisión no hecha a mano. Y si no se hizo a mano, ¿cómo se hizo esa circuncisión? Se hizo con el bautismo, con agua. Esa fue la forma en la que se eliminó, ¿qué? El cuerpo pecaminoso. Colosenses capítulo 2, y yo lo leería desde el 8 hasta el 15, pero explícitamente está en el 11. ¿Ven por qué se entiende ahora? Yo estoy cumpliendo un pacto, yo estoy cumpliendo algo. ¿Y qué decía Dios de ese pacto? ¿Vas a circuncidar al niño cuando? Cuando tenga 8 días. No decía cuando esté consciente para que me acepte. ¿Cómo cumplimos el pacto? Pues con los niños recién nacidos. Cumplimos el pacto y de paso todos estos beneficios que estamos hablando. Gracias, Diana. El bautismo nos da derecho a los sacramentos, importante, nos da derecho a los sacramentos y bienes espirituales. Dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ven? Se dan cuenta, se bautizan, se añade y ahora entran en la doctrina de los apóstoles, estar en comunión, en compartir el pan, el sacramento de la Eucaristía y en las oraciones. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la puerta para que usted sea cristiano? El bautizo. Entonces, usted quiere llevar al niño al culto, como le dicen por ahí, quiere llevar al niño a misa y no lo quiere bautizar. O sea, usted se salta la puerta, pues. Ahí está la puerta, lo bautiza y después lo ingresa, lo instruye, le enseña sobre Cristo, porque primero lo blinda, le pone el escudo que Dios le entrega a usted como padres responsables de sus hijos, le pone el escudo para que luego ellos se defiendan solos más adelante. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Sigue la Biblia insistiendo en un solo espíritu, un solo bautizo. Juan capítulo 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
No voy a decir nada al respecto. A ver, llegamos al beneficio número 8. El bautizo nos configura como sacerdote, profeta y rey. Y no dice en ninguna parte de la Biblia que los niños no pueden recibirlo. No dice en ninguna parte de la Biblia que los niños no van a recibir este beneficio. Gálatas capítulo 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo habíamos leído antes. Y dice, ya no hay judío ni griego. Todos vosotros sois uno en Cristo y herederos según la promesa. ¿Quiere usted que su hijo sea heredero de Cristo? ¿Quiere usted ser heredero de Cristo? Bautícense. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Ven, el pueblo se hace ¿qué? Sacerdote, y el pueblo es desde el más chiquito hasta el más anciano. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El lavamiento, sí, Jesucristo nos lava con su sangre, pero ustedes tienen que entender que cuando Cristo entrega su sangre es que apertura el cielo, apertura los sacramentos, inicia la iglesia. Y es por eso, por medio del bautismo, que usted, el lavamiento, le da el beneficio de hacerse rey, de hacer sacerdote, de hacerse salvo. No es lo papaya, porque muchas comunidades cristianas quieren el facilito, el camino fácil, ¿sabes? Esos que predican línea directa con Dios. A ellos les gusta el camino fácil, la papaya, todo es así, todo es simplito, todo, no hay sacrificio, no hay... No, Señor. Jesucristo siempre ha dicho, para ser cristiano hay que sacrificarse. No es papaya, hay que hacer cosas, hay que moverse. No es que Dios me otorga beneficios por dármelo porque yo soy bonito. No, yo tengo también que querer ese beneficio. Yo tengo que querer bautizarme, yo tengo que querer bautizar a mis hijos para que la sangre de Cristo me lave, me salve, me unja. No es la papaya de ser cristiano, porque que yo sepa, Cristo no lo tuvo papaya en la cruz. Entonces, lo mínimo para nosotros es que también tengamos el sacrificio, que también busquemos, que también nos movamos, que también participemos. Si a ustedes le dijeron que se tiene que bautizar después que acepta a Cristo, tienen razón. Si a ustedes le dijeron que los niños no se bautizan porque no son conscientes de lo que están recibiendo, ahí no hay razón. Si a ustedes le dijeron que el bautismo católico es inválido, ahí no hay razón. Miren, hay comunidades que aunque lo hayan bautizado usted mayor, siendo consciente, le dicen no, igual es inválido. ¿Por qué? Porque es católico, ¿sabe? Y yo tengo un lío, yo tengo un lío con la Iglesia Católica y nada, todo lo que haga la Iglesia Católica es inválido, así. Cuando la Biblia especifica cómo se tiene que bautizar y la Iglesia Católica en su sabiduría dice, si usted fue bautizado en otra comunidad y es válido de acuerdo a lo que dice la Escritura, su bautismo es válido, porque no es un tema de orgullo, no es un tema, la salvación no es un tema de orgullo, no es un tema de quién puede más, quién tiene más gente, no es un populismo, es su salvación. La iglesia real de Cristo no va a jugar con eso. Y ya la iglesia real de Cristo entiende que usted no se puede rebautizar, que usted no puede andar jugando con ese sacramento. Por ende, si a usted lo bautizaron con la fórmula correcta, la Iglesia Católica lo acepta. Pero ¿por qué al revés no funciona? Porque al revés le dicen, no, si usted lo bautizaron allá, no es válido nada más por el simple hecho de ser de la Iglesia Católica. Por acá tenemos algo por el chat. A ver, leo. Oscar dice, ¿cómo podremos defender la fórmula establecida en Mateo 28 del bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando en Hechos capítulo 2, Hechos 10 y Hechos 19 dice que se bautizaron en el nombre de Jesús? Por tal, los hermanos protestantes dicen que es así porque no hay una sola parte en la Biblia que confirme un bautizo con esa fórmula. Te explico, Oscar. Primero que nada, usted está comparando un evangelio con una carta. Primero que nada, el evangelio pesa más que la carta. Sépalo. Hay una jerarquía de libros. Primero que nada, el que dice que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un evangelio. El que dice que se bautiza en nombre de Jesús es una carta. Otra cosa, quien dice que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Quien dice en carta de los Hechos que se bautice en el nombre de Jesús es un apóstol. Respuesta, o sea, no le voy a poner a escoger. ¿Quién tiene razón? Ahora, ¿dónde está el contexto de esto? Esto lo expliqué en una clase atrás. Creo que no lo traje ahora porque sé que lo expliqué en una clase atrás. El contexto de ese momento no era explicar la fórmula. Estaban contando que todos los presentes, gracias a que creían en Jesús, se bautizaron. Ahí Pedro estaba haciendo no un llamamiento, no una explicación de la fórmula, estaba haciendo uso de autoridad. Es como un mensajero que viene de parte del rey y dice, en nombre del rey, todos se van a bautizar.
Eso es lo que dice Pedro. En el nombre de Jesús, todos se van a bautizar. Pedro está dando una orden. Es una autoridad. Léanse el capítulo y va a entender. Acuérdense que Hechos lo que hace es poner la primacía de Pedro mucho, hablar mucho de que Pedro da órdenes, que Pedro está primero, que Pedro habla en nombre de los apóstoles. Y en ese momento Pedro se levantó, habían muchas personas y en el nombre de Jesús se bautizan, porque estaba dando un acto de orden, de autoridad. En el nombre de mi rey, ustedes se bautizan. No es la fórmula. No es la fórmula. Quien estaba enseñando la fórmula era el mismo Jesucristo antes de que se bautizaran, porque tenía que explicar cómo se bautizan. En cambio, en esta parte ya los apóstoles sabían cómo se bautizaba, ya todo el mundo entendía la fórmula, ya todo el mundo sabía que había presencia de agua, que se bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque lo dijo ¿quién? El mismo Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Entonces usted mismo se acaba de responder. ¿Cómo defiendo yo la fórmula? Porque la fórmula está en el Evangelio dada por Cristo. Y lo otro es Hechos, ya. Y Hechos simplemente está narrando un acto de autoridad. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Oscar? La diferencia. Por eso es que hay que entender el contexto. O sea, la Biblia, lo malo de los hermanos que te llegan es que te leen la línea, una línea, ¿ya? Ellos leen una línea. Aquí dice esto, y seréis mis testigos, por ahí le dicen. Ya, y con esa línea defienden que aquellos que se llaman testigos, y no va así más, son la iglesia de Cristo, porque hay una línea que dice, y seréis mis testigos. Santo Cristo. Léase, o sea, léase. Entonces yo me busco un cuento de Caperucita y me veo aquí la Caperucita dice, y el lobo era bueno. Entonces yo no puedo creer que el lobo era malo, porque aquí dice una línea, el lobo era bueno. Ah, pero no terminé de leer. El lobo era bueno para matar personas. Hay que estar en contexto. No es leer una línea, lees el capítulo, entender de qué se está hablando, el momento, la época, quién se está presentando, qué hecho está ocurriendo. Entonces ahí está la diferencia. En Mateo se está explicando cómo se bautiza. En Hechos se está dando un testimonio de que muchos se bautizaron porque creyeron en Cristo. Y de paso era Pedro, o sea, ojo por ahí, ¿no? Que no entiendo cómo aceptan ahora sí defienden a Pedro, ¿no? Cuando Pedro no es nadie para estos hermanos, no, Pedro no era nadie, pero ahora sí, es lo que decía Pedro. Muy contradictorio, pero en fin, sigamos. Eh, Beneficio número 9. El bautismo nos une a la comunión de los santos. Aquí dice, Primera de Corintios capítulo 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, nos une a la comunión de los santos. Voy a perder el aire porque tengo mucho calor. El bautismo nos une a la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? La comunión de los santos es que hay tres iglesias, señores. La iglesia triunfante, que es el cielo, la iglesia purgante, que es la iglesia que está en transición, y sí, hay que hablar del purgatorio para esto, pero existe esa iglesia. Aquellos que murieron en amistad con Cristo y van en camino al cielo. Y está la iglesia terrenal, que somos nosotros, la iglesia que está luchando para encontrar esa santidad. Entonces, pero ¿qué tenemos en común todos? Que todos nos bautizamos en un solo cuerpo y que no hay diferencias entre nosotros. Por ende, participamos de qué? De la comunión de quién? De los santos. Aquellos que ya murieron fueron bautizados, nosotros que estamos vivos somos bautizados, todos somos hijos de Cristo, recibimos un mismo espíritu, por eso estamos en común unión. ¿Se entiende? La comunión. Efesios capítulo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Lo único que tengo que resaltar, unión. Hebreos capítulo 12 dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos, y a Jesús el mediador. Aunque este versículo no menciona explícitamente el bautismo, el hecho de acercarse, cuando usted habla de acercarse, es el primer medio que usamos todos los cristianos. Y aquí no hay contradicción entre ninguna denominación. El primer acercamiento que usted hace ante Jesucristo es el bautismo. Entonces, si usted se acerca al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos, usted está inscrito ¿en qué? En el libro de los cielos. Entonces, ven la importancia del bautismo. El bautismo no es cualquier cosa. O sea, no es cualquier cosa, no es un símbolo nada más. Es poder directo de Dios sobre la persona. Es un acto físico, visible, espiritual, que se da en quien se bautiza. No es la declaración. La declaración no es. Es el poder que ingresa por medio del agua, por medio de la fórmula, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como le decía, Mateo 28. A ver, beneficio número 10. El bautismo es necesario para la salvación. Y fíjense que hemos hablado de que perdona pecados y salva, ya lo dijimos muchas veces que salva, pero no lo poníamos como beneficio. El bautismo es necesario para la salvación ordinaria. Juan capítulo 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Clarito y raspado.
O se bautiza o no entra. Marcos capítulo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ah, pilas con esto, ¿no? Hay que creer, ¿verdad? Para bautizarse. Entonces, a ustedes me dirán que, bueno, pero fíjense cómo ahí está hablando de que hay que creer para bautizarse, o sea, hay que estar consciente. Es porque cuando se inicia la práctica del bautismo y cuando se inicia la iglesia ya habían adultos. Ni modo que retrocedemos el tiempo para que esos adultos que existían en el año 33 se bauticen. Obvio, tienen que bautizarse adultos. Y como la iglesia inicia con adultos, estos tienen que cumplir, creer. Se les exige más, porque ustedes son conscientes. No tuvieron padres cristianos que los protegieran, que transmitieran el pacto. ¿Se dan cuenta? Entonces usted no puede basarse en versículos para una iglesia que en el libro de los Hechos está iniciando, está explicando cómo se trataban a los primeros conversos. No, porque usted ya viene de una línea de conversos, usted ya viene de una línea de católicos. Entonces ya usted cumple que usted puede transmitir el pacto a su hijo, usted transmite su fe a su hijo. Usted quiere que su hijo tenga su mismo Dios. Pero estas personas todavía no entendían que Cristo era el Hijo de Dios. Y cuando se convertían, el papá de estas personas no creía. El que está creyendo es esta persona actual y desde esta persona actual se bautizaron él y su casa. Lo dice la Biblia. En algún lado debe estar ese versículo. Y si no lo tengo, ustedes lo tienen de tarea porque ustedes tienen que buscar para que vean que yo no les digo mentira. Y esto no es rebuscado por mí, lo enseña la iglesia. Yo lo que hago es repetir lo que enseña la iglesia. Decían, se bautizaron él y su casa. ¿Por qué? Porque a partir de él, la columna de la casa, el que no creía en Cristo, ahora cree, se bautiza y ahora él puede transmitir el pacto, bautiza a sus hijos. Usted no, a ver, el contexto por delante, no es creer lo que yo quiera, lo que a mí lo que yo entendí en la Biblia y lo que yo soñé bonito para decirlo allá en el local que yo alquilo, que yo digo que es una iglesia. Marcos capítulo 16, perdón, primera de Pedro capítulo 3, 21. Voy a revisar si no me han tumbado de TikTok porque ya empecé a subir el volumen, que raro. Ya me están tumbando. Perdonen la interrupción. Perdonen la interrupción, estoy haciendo la verificación para que no me tumben allá. Cuando yo suba el volumen de la forma de hablar, me tumban. En TikTok es muy sensible. Primera de Pedro, capítulo 3, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. No salva. O sea, ya, claro, raspado, el bautizo te salva. ¿Quiere usted bautizar a su niño para que se salve? Claro que sí. Claro que quiero. ¿Entienden? Entonces, ¿es necesario para la salvación? Claro que sí, lo está diciendo la Biblia. Hechos 16:33. Diana, salvándome el pellejo siempre. Bautizo del carcelero y su casa. Está bueno, lo vamos a buscar. Si no lo tengo, lo vamos a buscar. Hechos 16:33. Es que yo no lo coloco todo. ¿Saben por qué? Porque son tantos versículos que defienden en realidad el bautizo como lo practica la Iglesia Católica que yo no los coloco. Pues. Son muchos, a veces quedan, pero ustedes pueden también buscar. Hechos, capítulo 16, versículo 33, dice, y leamos antes, siempre leamos antecito para entrar en contexto, el 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, puesto que habían creído en el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo acá? No está diciendo, se bautizó su casa y los niños no. Los niños los excluimos porque, bueno, somos arrechos. No. Se bautizó el jefe de la casa y su casa. Se salvó el jefe de la casa y su casa. Le enseñaron al jefe de la casa y a su casa. ¿Qué están queriendo decir? A su familia, todo incluido, el núcleo familiar. Aquí no hay excluyente. Y si tuviese que haber un excluyente, lo hemos visto, la Biblia es explícita en estos casos y te lo dice, así como te lo dice, el pacto es con el niño de 8 días, punto y fin. Te lo dice. Así como la Biblia dice, usted hágase, yo quiero que los querubines del arca de la alianza sean así, así, así. Así como la Biblia dijo, tantos codos tiene que medir el arca de Noé de esta madera. ¿Cierto o no es cierto? No lo dice la Biblia. Si la Biblia es así de explícita, no puede estar jugando con la salvación de nadie. No, lo que usted crea, vamos a ver si ellos adivinan que los niños se tienen que bautizar. Está clarito. Donde no está claro son para aquellos que empezaron una práctica y que lamentablemente ahora no la pueden cambiar porque caen en el bochorno de decir, llevamos 500 años haciendo una práctica equivocada, pero ya no podemos decir que estamos equivocados porque la gente no nos va a creer. Es eso. Política. Primera de Pedro, no, ya lo leímos, ya. Pero mira, aquí estaba, es que yo sabía que sí lo tenía, Dios no puede ser.
¿Por qué el bautismo es la nueva circuncisión del pacto? Yo sabía que sí lo había puesto, pero que no me acuerdo. Para que ustedes vean que yo no estudio, yo nada más aquí me pongo a lo que Dios me brinde, pues. En el Antiguo Testamento la circuncisión era el rito de entrada al pueblo de Dios. Lo leímos y lo tenemos en el versículo del chat, ¿cierto? Era el rito de entrada al pueblo de Dios y se practicaba a los 8 días de nacido. Génesis capítulo 16, 17, versículo 12. San Pablo enseña en Colosenses capítulo 2 que el bautismo ha reemplazado la circuncisión como el nuevo pacto espiritual. Entonces, si la circuncisión era el rito de entrada al pueblo de Dios, el bautismo es el rito de entrada o el sacramento de iniciación ¿a qué? Al cristianismo. Por tanto, si los niños podían ser incluidos en el pacto antiguo, con más razón pueden serlo en el nuevo, que es más perfecto y universal. Y fíjense, es tan inclusivo que ahora incluye a las mujeres, porque las mujeres se tienen que bautizar. Era un tema físico. Antes era un pueblo que estaba Dios amoldándolo, acomodándolo para que reciban a Cristo. Cristo viene y perfecciona esto, y al perfeccionarlo, todos se tienen que bautizar. Todos practicamos la iniciación cristiana. Aquí no es un tema del que yo quiera y el que usted quiera. ¿Por qué el bautismo otorga salvación y no debemos negársela a nadie? A ver, aquí yo no le puse título, pero creo que ya entendí por la fotito concluyentes de por qué tenemos que bautizar a los niños. Primero, porque el bautismo es la nueva circuncisión del pacto. Segundo, porque el bautismo otorga salvación y no debemos negársela a nadie. Jesús dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está en Juan capítulo 3. También dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Si el reino de Dios es de los niños y el mismo Jesucristo está diciendo, déjelos que vengan a mí, ¿cómo voy yo a aceptar que otra persona me diga no bautice a su niño? Ah, pilas con eso, pilas con eso. ¿Qué espíritu será el que está hablando a través de esa persona? Si el bautismo es necesario para la salvación y da entrada al reino, impedirlo a un niño sería impedirlo venir a quién? A Cristo. A Cristo. Estamos entendiendo hasta ahora, manito arriba, si estamos entendiendo que la iglesia no practica las cosas por guachafa, ni por capricho, ni porque se la dan de sabio y son los más arrechos. No es eso, señores. Que hay una enseñanza y hay que respetarla. Porque los apóstoles incluían a las familias enteras. Esto es tradición. Solamente una iglesia que tenga historia desde los primeros siglos de su formación, cuando, en el año 33, va a poder hablar de esto. Porque la Biblia tiene un límite histórico. Por eso la iglesia respeta la santa tradición. Por eso la iglesia respeta el magisterio, porque hubo 300, 400 años donde no había Biblia. Uy, que no se me vaya a ir la luz, señor, que no se nos vaya a ir la luz. Como no había Biblia, los primeros 300 años, entonces los demás que de paso, que no leen bien la Biblia, no tienen historia para justificar, porque solamente creen en la Biblia, no tienen historia para justificar que siempre se habían bautizado todas las familias completas, no habían excluyentes. Pero justamente en Hechos capítulo 16, 33, que fue el que nos mencionó Diana, el carcelero de Filipo se bautizó él con todos los suyos. No hay un excluyente, no hay un condicional en ningún lado. Pues si no existe el condicional, ¿por qué yo se lo tengo que agregar si la Biblia dice no me agregues ni me quites? En Hechos capítulo 2, versículo 39, Pedro dice, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Por qué? Porque aquí Pedro sabe, está aclarando, hey, el pacto no ha cambiado. Ustedes como judíos conocen el pacto. ¿Y quiénes eran los primeros conversos al cristianismo? Los antiguos judíos. Los judíos que creyeron que Jesucristo era el Mesías y esos judíos practicaban el pacto. Por ende, no es contradictorio que sigan practicando el pacto a través del bautismo, creyendo en Cristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, si usted no bautiza a sus hijos es porque usted no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra, porque la gracia no depende de la edad ni del mérito. Y ojo con esto, la gracia no es selectiva. La gracia está ahí. Es el Wi-Fi de Dios. Y si usted quiere conectarse al Wi-Fi de Dios, usted tiene que poner la contraseña. Usted también tiene que poner de su parte. No es selectiva, no es que me pare aquí bonito y me llegó Wi-Fi gratis. El Wi-Fi es gratis, pero hay que poner una contraseña porque está bloqueado. Está bloqueado. Pero sin embargo, la contraseña está ahí. Es pública. Dios solamente le pide, yo lo único que quiero es que usted vea que yo le estoy dando el Wi-Fi y que usted se conecte. No que se lo robe. Que llegue y se conecte. Es lo único que Dios siempre ha pedido. Desde el principio se lo dice con el pacto. Yo quiero que ustedes me acepten como su Dios, no que yo se lo impongo. Entonces la gracia no depende de la edad ni del mérito, está ahí. Entonces el bautismo no es una obra humana, sino un don gratuito de Dios que actúa porque él mismo se administra válidamente. O sea, el bautismo actúa en el acto, el ritual del bautismo es el que te entrega gracia, no es tu declaración. Por eso no tiene nada que ver si usted se bautiza grande o se bautiza chico. Un niño, aunque no tenga fe personal, aún puede recibir la fe por medio de la iglesia, ¿cierto? Pero la gracia no es un acto meritocrático. Entonces, la gracia actúa como madre y gerente
de su educación, perdón, la iglesia actúa como madre y gerente de su educación futura en la fe. Sin embargo, yo quiero que reciba la gracia de Dios. Entonces, no esperemos que un niño crezca para alimentarlo o para vacunarlo. Usted cuando le va a dar la teta al bebé le pregunta, ¿será que el niño quiere teta? Yo no le voy a poner la teta en la boca y obligado, porque él no me ha pedido teta. Yo voy a esperar que él crezca para que me pida la teta. Qué tontería. Ven que suena tonto, ahora suena tonto cuando le hablan de esta hipocresía, de que no, el niño no se bautice, que esto. No, señor, eso es falta de formación. Entonces entramos al error protestante, confundir el bautismo con la confirmación. Esa es la conclusión de todos estos problemas. El hermano protestante sabe, a ver, es información que ellos tienen de poquito en poquito. A ver si no me han tumbado en TikTok. Es información que ellos tienen de poquito en poquito. Ellos tienen un poquito de información acá. Ellos saben, hay un pacto que hay que seguirlo cumpliendo. Lo saben. Pero no saben que el pacto es con Dios. ¿Ya? Solamente hablan del pacto como que, bueno, yo sé que el pacto era aceptar a Dios. Hasta ahí sé. Otra parte que saben es, el bautizo es el primer sacramento de iniciación. Lo sé, ok. Y vienen y dicen por allá, yo sé que yo debo aceptar a Dios. Es lo que tengo entendido. Entonces yo uno estas tres, a ver, con esta poquita información que yo tengo, fácil, aquí está. Usted cuando usted cree en Dios, se bautiza y acepta a Dios y con eso cumple el pacto. Listo, perfecto. ¿Por qué? Porque hay falta información, falta formación. ¿Y por qué falta? Porque, a ver, son comunidades que se desligaron de su iglesia madre. Tarde o temprano van a perder información, las cosas se van a ir olvidando. ¿Me entiende? Porque hay iglesias protestantes más antiguas que bautizan niños. Porque las más nuevas son las que no los bautizan. Porque la información se va quedando, se va perdiendo, menos. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ellos confunden el bautismo con la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Perdón. El bautismo, primero dice, el bautismo debe hacerse solo cuando la persona tenga conciencia y pueda aceptar a Cristo. Es lo que dicen los protestantes. Y por eso ellos rechazan el bautismo infantil. Dentro de su concepto está bien, dentro de su concepto, pero su concepto está errado, lo acabamos de corregir. Pero ellos están describiendo la confirmación. ¿Qué es la confirmación católica? Cuando usted tenga conciencia, usted va y confirma que acepta a Cristo y acepta todo lo que sus padres hicieron por usted. Usted confirma voluntariamente. ¿Y en qué parte sale? Nosotros vamos a hablar de la confirmación porque estamos en el módulo de sacramento, obviamente, y vamos a hablar cómo se hace, cómo se aplica y todo. Pero aquí está una tablita que diferencia el bautismo de la confirmación. ¿Qué hace? El bautismo perdona el pecado original y todos los pecados. Es uno de los beneficios. En la confirmación fortalece la gracia bautismal. Es un complemento. Usted en el bautismo era recipiente del Espíritu Santo. En la confirmación el Espíritu Santo entra al recipiente. Usted le han dicho, usted no se puede confirmar si no está bautizado. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo y necesitamos el recipiente. ¿Verdad que sí? Lógica. Aquí no es, confírmese primero y después lo bautizo. El desorden, pues no. ¿Cuándo se recibe el bautismo? Al inicio de la vida cristiana. ¿Cuándo se recibe la confirmación? En madurez espiritual, niñez tardía o adolescencia. Pero los hermanos protestantes lo aplican al revés. Porque no tienen la confirmación, usan el bautismo. ¿Quién lo puede recibir el bautismo? Niños, jóvenes y adultos, griegos, judíos, altos, flacos, altos, todo el mundo. ¿Quién puede recibir la confirmación? Solo los bautizados con uso de razón. Ahora es lógico, ¿verdad? Si hay una parte que tiene la Iglesia Católica donde usted acepta a Cristo, donde usted espera crecer, y es la confirmación. ¿Qué da el bautismo? Da nueva vida, afiliación divina, Espíritu Santo, te inicia en la iglesia, 10 beneficios, porque los vimos atrás. ¿Qué te da la confirmación? Te da la plenitud del Espíritu Santo para el testimonio. En este momento ya usted es consciente de todo lo que usted ha vivido y usted puede dar testimonio, usted puede evangelizar, el Espíritu Santo está con usted. ¿Cuándo confirma Cristo a sus bautizados? En el Pentecostés, cuando todos reciben el Espíritu Santo, pero todos ellos ya se habían bautizado. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué les dice después que todos están en plenitud del Espíritu Santo? Entienden ahora, ya entiendo lo que tengo que hacer. Ustedes no se han dado cuenta que en los evangelios los apóstoles eran, y Dios me perdone, eran medio tapados, lentos para entender. O sea, como que veían las cosas y todavía no se les metía. Y después que reciben el Pentecostés ya entendían todo. Ya sé lo que tengo que hacer, ya entendí lo que Cristo me enseñó, tengo que ir a evangelizar, tengo que levantar la iglesia, y empezaban a pedir bautice su casa, bautice a todos, ¿me entiendes? Ya había una iglesia. ¿Y qué les decía Cristo? Que le dijo a Pedro? En algún momento le dijo, confirma a tus hermanos. Primero los bautiza y después confirma a tus hermanos. Entonces esa es la parte donde usted confirma, lo dice la palabra, estos actos que usted está haciendo porque usted ahora es cristiano. Entonces la lógica por delante, el contexto por delante. Si usted sabe leer la Biblia, no lea entre líneas, lea capítulos completos. ¿Cuántas veces se recibe el bautismo? Una sola vez. Como la circuncisión. Curioso, ¿no? ¿Por qué hablan solamente un solo bautismo? ¿Por qué no me puedo bautizar varias veces? ¿Por qué la nueva circuncisión? Y usted no puede circuncidarse varias veces. Por eso un solo bautismo. Y en la confirmación, una sola vez también, porque usted una sola vez en la vida confirma a Cristo y ya lo aceptó. Usted no puede retrasar en el tiempo, ya lo desconfirmó.
ya no lo acepto. No, usted lo aceptó y confirmó y cumplió. Entonces son sacramentos que se dan una sola vez. Y por eso a lo mejor los protestantes los confunden. Argumentos bíblicos para refutar la confusión. Primero hablamos de que el bautismo salva, no es solo un símbolo. Lo veíamos en Primera de Pedro, capítulo 3, cuando decíamos el bautismo que corresponde ahora nos salva. Eso es algo que no está dentro de las explicaciones que te dan los protestantes de bautismo. El bautismo se da al inicio, no cuando uno madura. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. La confirmación es un sacramento distinto. En Hechos capítulo 8, 15 dice, los apóstoles imponen las manos sobre los ya bautizados para que reciban el Espíritu Santo. A ver, si hablamos de que el bautizo te daba el don del Espíritu Santo, ¿por qué ahora necesito otra vez hacerlo para que reciba el Espíritu Santo? Porque son dos cosas distintas. En el bautizo usted se hace apto de recibirlo. No es lo mismo a recibirlo plenamente. ¿Se entiende? Usted va a agarrar y le va a dar tetero a su bebé. ¿Qué es lo primero que hace? No, ¿cómo se llama esto? Desinfecta, ¿cómo se llama? Esteriliza el tetero para poder echar el tetero, el alimento, ¿verdad? Que si usted no se lo echa con el tetero sucio, usted lo esteriliza. Bueno, el bautismo nos esteriliza, nos lava. Dios esterilizó el mundo con el diluvio. ¿Ya? ¿Se entiende? Y luego viene el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles ponen las manos sobre los ya bautizados para que reciban el Espíritu Santo, lo que la iglesia siempre ha reconocido como el origen de la confirmación. Y el bautismo y fe no dependen de la edad. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Dios no dijo, va por una parte. Dios desde un principio dijo, es un pacto perpetuo. ¿Y dónde está ese pacto? ¿Dónde lo están cumpliendo el pacto los hermanos protestantes? Pregunto. A ver, ahí sí estamos graves. ¿Dónde están cumpliendo ellos el pacto de la circuncisión? Ay, ay, ay. Lo cumplen, pero lo cumplen con modificaciones a voluntad. Dice Mateo, capítulo 28, 19, el mandato universal. Dijo Cristo, por tanto, y esto es lo que nos mostró Oscar en el chat. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo hago yo un discípulo en todas estas naciones? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo con esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mismo Cristo está explicando cómo hacer discípulos, ¿ya? Y dice, se bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y después les dice, y después les enseña. No dice Cristo, no dice Cristo. Vayan a todas las naciones, les enseñan, y después que aprendan, los bautizan. No. Cristo dice, los bautiza, y después les enseña. ¿Qué les va a enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo no voy yo a respetar esta fórmula? Con respecto de hechos, pregunto, ustedes son testigos, ustedes mismos lo están leyendo. Efesios capítulo 4, versículo 5, dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y lo repito muchas veces, porque es un solo bautismo. Un solo Dios, un solo Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El bautismo, por tanto, es único, universal e irrepetible. Entonces, miren, yo estoy repitiendo mucho que es único, que no se repite, que es una sola vez, y ya van a entender, no solamente estoy echando, no es que estoy hablando mal, estoy corrigiendo a aquellos que se bautizan 2 y 3 veces en otras comunidades, pero también estoy corrigiendo algo más, que es eso de voy a echarle las aguas al niño. Y me invita un señor que es muy viejito, que tiene la costumbre de echarle las aguas a un niño, porque es costumbre de pueblo, y después a los 2 días que voy a la iglesia a practicar el sacramento del bautismo. Ahí vamos a corregir, vamos a corregir. Pero antes de eso vamos a hablar del bautismo de Saulo. Vamos a hablar del bautismo de Saulo. Ya les voy a explicar por qué voy a hablar de ese bautismo. A ver, perdón. Hechos capítulo 9, 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿entró dónde? En la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pregunto, háganse esta imagen. Vamos a grabarnos la película. Están bautizando a Saulo. Saulo estaba ciego, pero ya había creído en Cristo. Y Ananías entró en la casa, le puso las manos, están en la casa, le pone las manos y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que usted reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento, es decir, en el instante, le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante. No han pasado más. En ese momento, se levanta y es bautizado. Rapidito, ¿cómo lo bautizó? Fue, lo vistió de blanco y lo sumergió en un río. O fue, agarró y le tiró agua y lo tocó con las manos y le hizo la fórmula. Rápido. Opción 1, opción 2. La primera, lo sumergió en la piscina.
La segunda le echó agua y le hizo la fórmula. ¿Cuál es la primera que se imaginan? Rapidito, en el chat. Opción 1, opción 2. Vamos, respóndame. Interactúen que necesito que interactúen. Porque ustedes tienen que entender. Ustedes tienen que entender. Aquí está levantando la manito. Uno dice no, uno no, Frinio. Vamos a ver. Opción 1. Opción 1. Imagínense la escena. Opción 1. Lo llevó para una piscina, lo vistió de blanco y lo sumergió. Opción 2. Le tiró agua y le hago la fórmula. A ver, lean bien. Entró en la casa. Al momento, en el instante, Ananías le dice lo que le va a hacer. El Señor Jesús me envió. Usted va a recuperar la vista y va a recibir al Espíritu Santo. Y al instante lo bautizó. La opción 1, yo les estoy diciendo, lo llevó para una piscina, lo vistió, lo sumergió. La opción 2, le echó agua y le hizo la fórmula. Por acá dicen la 2. ¿Qué dice Freiber? Freiber me tiró la 1. Ah, ya se corrigió, ya me entendió. Me había entendido mal las opciones, ¿verdad que sí? La 2 es la más lógica, señores. Al instante, al momento. Lo está diciendo, es rápido. Hubo un bautizo por aspersión. El agua le cayó. En ninguna parte de la Biblia dice, en ninguna, dice, para bautizar usted lo tiene que vestir de blanco y lo va a sumergir en el agua. Cristo dijo, bautícelo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Listo. Y se necesita agua. Y la fórmula. No dijo cómo se aplicaba el agua. Los hermanos protestantes dicen, tenemos que ser imitadores de Cristo. Y como somos imitadores de Cristo, nos bautizamos como Cristo se bautizó. Y ojo acá, ojo acá. ¿Qué bautizo quiere usted? ¿El bautizo de Cristo o quiere el bautizo que le hicieron a Cristo, que fue el bautizo de Juan? Ay, ay, ay. Cristo cuando se bautiza, a ver, miren esto. Cristo ya es hijo de Dios. Cristo no tiene pecados. Cristo es Dios. Cristo ya está en el cielo. Cristo es el que nos salva, no el que necesita salvarse. Pregunto, ¿por qué Cristo se bautizó entonces? Si Cristo nos da los sacramentos, ¿por qué Cristo usa el sacramento? Pregunto a ustedes, ¿por qué creen que Cristo hizo eso? Si él no lo necesitaba. Cristo lo hizo para que lo obedezcamos. Como ejemplo, él no lo necesita. Sin embargo, él va donde Juan. Él va donde Juan. ¿Y qué le dice Juan en ese momento? Juan le dice, yo no te debo bautizar a ti. Tú me debes bautizar a mí. Sin embargo, Cristo le dice, como tú predicas el bautizo, yo te vengo a poner de ejemplo que esta es una práctica necesaria. Y recibe el bautizo ¿de quién? De Juan. Pero según la descripción del bautizo, el bautizo que nosotros necesitamos es el de Cristo, no el de Juan. Y sí, es válido que usted lo lleven a una piscina, es válido, lo sumerjan y lo levanten. Lo que no es válido es que usted le critiquen que si le echan el agua, invaliden el bautizo. Eso es lo que está mal. Porque las dos maneras son correctas. Porque se necesita del agua y de la fórmula. Y Juan no aplicó la fórmula o la aplicó. Juan la aplicó. Que yo sepa, no. Simplemente usó el agua, lo bautizó. Pero nosotros necesitamos la fórmula y el agua. Es decir, necesitamos la fórmula de Cristo y el ejemplo de Juan para bautizarnos. Eso es lo que Cristo nos quería mostrar, porque Cristo no necesitaba el bautizo. Nosotros sí. Entonces, usted no me venga con que yo, como soy imitador de Cristo, yo me bautizo como bautizaron a Cristo. Ah, que usted quiere el bautizo de Juan, pues usted no quiere el bautizo de Cristo. El bautizo de Cristo es la fórmula y agua. Como le apliquen el agua, indiferentemente. Y la misma Biblia se lo está diciendo al instante, lo bautizó. La Biblia no le pone no que tiene que ser en una piscina, que tiene que ser en un río, porque la Biblia sería explícita si eso fuese necesario. Así como Dios, repito, y lo voy a decir miles de veces para que se entienda, así como Dios da instrucciones exactas para el arca de la alianza, para el arca de Noé, para el templo, para todo, Dios es explícito para sus cosas, más lo hubiese hecho y te tienes que bautizar en una piscina de este tamaño, con esta agua, o tiene que ser en el río Jordán. No, dijo, con agua y ya. Con agua y ya. Porque ¿qué hizo Dios? Repito, a ver, ¿qué hizo Dios con el diluvio? Cuando quería limpiar el mundo, lo roció de agua. ¿De dónde venía el agua? De arriba. De arriba cayó agua. Las aguas no hundieron el mundo. Lo roció, inundó, sí, pero bañó de agua. Entonces, el bautismo por aspersión es tan representativo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el Espíritu Santo? De arriba. El Espíritu desciende. Entonces, con el bautismo de aspersión, usted simboliza el descenso del Espíritu Santo. Y con el bautismo por inmersión, usted simboliza el renacer. Son dos símbolos perfectamente correctos y adecuados. Por práctica, es más fácil bautizar por aspersión. ¿Cómo creyeron que bautizaron a 3,000 personas entonces? Y todos creyeron y se bautizaron 3,000. Qué tremenda cola para estar sumergiendo 3,000 personas. Echarle agua a todo el mundo y ya. Así como lo hicieron con Pablo. Es una práctica, es lógica, es adecuada. Lo que no es adecuado es que le critiquen. No, como usted lo bautizaron con echándole agua por arriba, porque yo soy arrecho, porque yo me la creo así, porque yo entendí así, yo soñé bonito, que yo entiendo la Biblia así, usted no me puede bautizar así. No, porque es que
la lógica de otras denominaciones es ataque, 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 ataque. En cambio, la iglesia, que es más sabia, le dice, si usted lo hizo correctamente, no tengo por qué negárselo. Y ahí está la sabiduría. El sabio calla, el otro es el que grita. Entonces, eso se entendió. Ahora sí voy a hablar. Existe una práctica tradicional popular que se conserva en algunas comunidades rurales o apartadas donde le echan las aguas al niño como una especie de bautismo provisorio antes del bautismo sacramental en la iglesia. En algunos lados lo llaman bautismo de socorro, en algunos nombran el padrino de aguas. Y esto lo hacen entendiendo como si fuese un acto previo o incluso tan importante como el bautismo formal posterior. ¿De dónde tiene origen esta práctica? Bueno, su origen se remonta a una confusión que se presta cuando siglos atrás había ausencia de sacerdotes en muchos pueblos y se creía, en esos momentos se creía, la iglesia en su estudio creía, porque la Biblia lo dice, que si alguien no era bautizado, no podía recibir el auxilio de Dios. Al creer eso, hacían todo lo posible por bautizar a los niños. Entonces, ¿qué pasaba si en un sitio había un niño en peligro de muerte y no habían sacerdotes que acudieran a tiempo? Ahorita tenemos sacerdotes en cualquier esquina, pero antes no era tan así. Entonces, la iglesia faculta a personas para que cualquier persona, en caso de emergencia o peligro de muerte, le aplicara un bautizo que era válido por esa condición a un niño, usando ¿qué? Usando agua natural, la fórmula trinitaria correcta, que es yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y la intención de esa persona de hacerlo parte de la iglesia. Es una práctica antigua que se daba por una necesidad y existía una condición que debía estar en peligro de muerte. En la actualidad, la iglesia ha dicho que un niño en peligro de muerte, aunque si usted puede, usted como buen católico lo puede bautizar, bautícelo, pero si no lo alcanza a bautizar, la sola intención de bautizarlo basta. Y si nadie veló por ese niño, quien vela por ese niño es el mismo Dios. Y en su misericordia Dios lo bautiza y lo puede salvar. Todo queda en manos de Dios. Aunque la iglesia desconozca ese misterio después de la muerte, no dejamos de confiar en la misericordia de Dios. ¿Se entiende? Pero en la antigüedad existía esa práctica. Entonces esa práctica, digamos que quedó, era común que fulanito lo hiciera esto, después se empezó a dejar de lado la condición de peligro, después se empezó a utilizar como una tradición de pueblo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros, el sacramento ya existe, ya hay sacerdotes facultados. Entonces, este bautismo por necesidad, ese bautismo de socorro, el que vale es el de la iglesia. Esto de los padrinos de las aguas no es una práctica que la iglesia predique, que la iglesia enseñe, es una tradición de pueblo, que lo hacemos nosotros porque creemos en una confusión y eso se tiene que corregir. El bautismo que vale es el de la iglesia, porque usted puede estar corriendo, no es un error, a ver, no es un error. Usted puede estar dejando de lado el bautizo de la iglesia porque el de la iglesia puede convertirse en un repetitivo. ¿Por qué? Porque si para Dios la persona que lo bautiza cumple la fórmula y todo lo hace tal cual, porque, repito, la iglesia católica acepta bautismo de otras comunidades cristianas, siempre y cuando se cumpla la fórmula. Entonces, si esta persona es tan buena haciendo su trabajo, al momento de echar las aguas, realmente lo bautiza, y estamos hablando del que bautizo no es repetitivo, entonces el acto que usted hizo ante el Santísimo es un mero acto secundario, pero ya usted lo bautizó, y en realidad quienes, a ver, no sabemos si se ha cumplido la fórmula, repito, que no entremos en confusión con lo que estoy diciendo. Yo le estoy diciendo a la iglesia, dice que el bautismo es en la iglesia, punto y fin. Solo en un acto de socorro usted lo puede hacer. Que no, yo no voy a llegar, el padre no va a llegar. Ahora tenemos hasta capellán en los hospitales. Pero si usted lo hizo por práctica, por esto, no sabemos qué tan bueno sea, la persona, solo Dios lo sabe, qué tan bueno sea, aquel bautizando, no sabemos si al final el padrino de agua es el padrino real. Y los padrinos que fueron a la misa y todo esto a lo mejor quedaron como secundarios, eso lo sabe Dios. Pero nosotros estamos incurriendo en ese riesgo porque esa práctica está abolida. Esa práctica ya no existe. Y si no me cree, aquí dice, a ver, me están escribiendo acá. Oscar, demostrar el ejemplo. No entiendo esa parte. Me lo explicas. Paola dice, en el bautizo los sacerdotes también hacen unas oraciones de renuncio. Creo y compromiso que deben repetir los padrinos y padres. Si no se hacen esas oraciones, igual se bautizó. Lo que pasa es que el rito de la iglesia es un rito perfeccionado. No es lo mismo, no es lo mismo agregar. El bautizo existe. El bautizo es una fórmula y el agua. Eso es el bautizo. Con eso usted se bautiza. ¿Cómo lo perfeccionan los padres? Pues los padres están dentro del culto. Estamos terminando la misa. Tenemos al Santísimo expuesto
Son esas cosas que se le agregan. No voy a decir adornos, son perfecciones, medidas, más cosas. O sea, a ver, yo lo bautizo y de paso también oro por él, ¿me entiendes? Yo lo bautizo y ya estoy pidiendo por los padrinos. Yo lo bautizo y por medio de este acto yo estoy bendiciendo a toda la familia. Es un bautizo perfeccionado, ¿entiendes? No es lo mismo, lo bauticé, ok, todo el beneficio para el niño, pero el padre utiliza ese momento para que por medio del bautizo del niño extender una bendición a todos los participantes, porque todos los participantes tienen una buena intención y todas las buenas intenciones ante Dios son bien vistas. Entonces, eso es lo que hace el padre, ¿se entiende? Es lo que hace el sacerdote, extiende el ritual, extiende el rito para que los demás también sean beneficiados, no solo el niño. Entonces, el bautizo tiene una explicación, pero en el bautizo el único beneficiado es el niño, es para él. Lo demás, extender y respetar el que está presente y extender la bendición para los presentes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Manito arriba si se entendió eso último, porque esa me agarró ahí. Yo no soy tan litúrgico, ¿no? Ojo, para eso yo prefiero que un padre venga y les explique, ¿no? Pero por ahí va. Entonces, se entendió la parte, bueno, ya con esto terminaba justamente con esta explicación, terminaba lo de que echar las aguas, ya es un acto que, o sea, eso es un condicional, pues eso no se tiene que hacer. Si usted puede ir y usted puede llevar a su niño a bautizarlo, haga el bautizo ante el Santísimo, hágalo ante Dios, o sea, mejor que hacerlo en la sala con unas velas. Digo yo, no estoy faltándole el respeto, es un acto bonito y entendemos que los padres los hacen con buena fe. Si usted lo hizo en desconocimiento, está bien, no pasa nada. Dios siempre le exige al que sabe. Al que no sabe, Dios le dice, bueno, aquí le voy a mandar las herramientas para que usted se entere. ¿Cierto? Ya ahorita nosotros sabemos, y como sabemos cuál es nuestro deber, formar, pero formar con amor. No voy a agarrar y le voy a decir, no, le eche las aguas, no ve que eso no se hace, no, explíquele con cariño. Vos sabés que el bautizo esto ya no se hace, ¿qué tal? ¿Me entendés? Si puede que el padre vaya y les explique. Es más, creo que ahora, no sé, no recuerdo, pero creo que ahora los padres hasta citan a los padrinos viajantes como para catequizarlos un poco, ¿me entiendes? Como para que ya no vengamos también a agarrar lo primero que me encontré y lo bauticé. Porque eso es otra cosa, la elección del padrino. Aunque la Biblia no habla, fíjense que la Biblia no te dice que para bautizar usted necesita un padrino, eso es un añadido de la iglesia. ¿Por qué? Por lo mismo de que aprovechemos el ritual del bautismo para extender bendiciones a los familiares que están trayendo una buena intención ante Dios. Entonces, ¿cuál es la labor del padrino realmente? Educar al niño en la fe. No traerle regalitos. Eso de que no, que cuando los padres se mueran, el que se tiene que hacer cargo es el padrino. Porque ese es el mito, no ese es el concepto de definición del padrino. No, ustedes saben que no es así. Si Dios guarde los padres llegasen a faltarle al niño, quien va a agarrar al niño es la abuelita, el tío, el familiar más cercano. ¿Cierto? Los padrinos a veces ni los vemos porque resulta que era el amigo con pinche en ese momento y después, bueno, no le hable más, o era el con el que yo me echaba los tragos y es el padrino, este tiene cobres, le va a traer regalos. No, el padrino tiene que ser el más fortalecido en la fe, alguien que de verdad le vaya a enseñar, alguien que de verdad se vaya a preocupar. Yo quiero que este niño crezca católico. Y para que crezca católico yo lo tengo que instruir bien, no lavarle el cerebro, sino enseñarle la verdad. Si ya después más adelante decide hacer lo que quiera hacer, bueno, usted es un adulto mayor, usted decide también por su cuenta, pero yo lo tengo que guiar. Así como nosotros somos muy selectivos yo voy a inscribir a mi hijo en esta escuela porque ahí están los mejores maestros, ahí están los mejores profesores, eso me le enseñan a leer rapidito, es lo mismo con los padrinos, pero del lado de la fe. No es el que le va a llevar miche, no es el que va a pagar la fiesta, no es el que le va a comprar regalos, que todos los días me va a $100, cada vez que cuando cumpleaños me va a segurito, me da un billete. No, eso no es, porque con los $100 usted no se salva. ¿Me entiende? Es la fe. Entonces, si usted ve la necesidad de formarse, o sea, el primer sacramento, si usted tiene unos padrinos que están pendientes suyo, muy cuidado, usted va a crecer en el buen camino. Y no solo va a cumplir con el bautismo, va a cumplir con la comunión, va a cumplir con la confirmación, se va a casar, va a respetar su matrimonio, y al final, ya cuando esté, ni la unción se la van a dar, pero usted se va a ir en gracia, porque creyó, porque vivió, porque su entorno fue preparado para que usted sea buen cristiano. Por eso la importancia del bautismo desde el principio, la selección de los padrinos y las buenas prácticas, y que se entienda por qué hacemos las cosas. No es un cumplir, lo voy a cumplir por cumplirlo, pues. O sea, para salir de eso, como dicen algunos. No, no están salir de eso. El bautismo nos salva, o sea, no están así. A ver, ¿qué me dicen por acá en el chat? Me dice... Sí, gracias, entiendo, Paola. Dice Magda, así es, hay preparación para los padrinos. Bueno, eso es una práctica nueva porque antes no se hacía, porque la iglesia innova, porque entiende que el mundo tiene necesidades. Jaime Cruz dice, y los protestantes sabiendo del bautismo, aunque sepan que ya fue bautizado en la iglesia católica, ellos siempre bautizan al que convencieron y solo hay un solo bautismo. Pero el solo bautismo, en este caso, ellos van a defender el de ellos, porque es un tema de egoísmo. Y la palabra suena mal, pero es un tema de egoísmo, porque la iglesia católica no lo aplica así. La iglesia católica le dice, es más, si viene una persona que siempre fue protestante, siempre, toda la vida, nació protestante, y en el conocimiento, en los estudios, decide hacerse católico y se acerca a un sacerdote y dice, yo me quiero bautizar, el sacerdote lo bautiza
con el condicional de yo te bautizo si no estás bautizado. Le agrega el condicional a la fórmula. ¿Por qué? Porque si el sacerdote lo bautiza, pero el sacerdote no sabe si este hermano fue bautizado, bien, no lo sabe. Y no quiere incumplir con la norma de que hay un solo bautismo, ¿cierto? Entonces el sacerdote, entendiendo esto, le pone un condicional a la fórmula, que es yo te bautizo si no estás bautizado. Si no estás bautizado. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y le hace el resto. Entonces, al poner el condicional, el sacerdote, suena feo lo que va a decir, se está lavando las manos, pero no es así. Es sentido de respeto de que hay un solo bautismo. Y sentido de respeto al origen de esta persona que puede estar correctamente bautizada. ¿Quién es el único que va a saber? Dios. Entonces, ante Dios, yo lo bautizo. Si él no está bautizado, te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y ese es el condicional que se aplica cuando un hermano viene de una denominación protestante antigua que normalmente aplican la fórmula real, o si hay verdadero desconocimiento. Ahora, si el sacerdote fue testigo de cómo lo bautizaron y sabe no, lo bautizaron con la fórmula incompleta o lo bautizaron de otra manera, ¿me entiendes? Él puede aplicar un bautismo normal porque es testigo. Pero al no ser testigo y al estar ese desconocimiento, se aplica el bautismo por condición. Y no lo di aquí, y si quieren saber de eso, pues lo pueden dejar en el tema, pero ese bautizo es así, porque la iglesia respeta ese origen, pero al revés no se hace. Usted lo bautizaron, no, eso no sirve, pero a mí me bautizaron grande, no, tampoco sirve, porque le echaron el agua por arriba, ¿sabes? Ahí tenemos que vestirlo de blanco y sumergirlo, porque así es. Así le van a explicar a ustedes. Y díganme si es mentira lo que estoy diciendo. Entonces, eso es egoísmo. ¿Qué tipo de espíritu? A ver, si yo tuviera que decir quién está siendo más sensato, más neutral, más bondadoso, o sea, la iglesia católica trata en todo momento de respetar el sacramento. Los otros, pues bueno, venga, o como me dijeron a mí, y soy testigo de que me lo dijeron. Cuando yo dije, porque yo asistí en un principio a una comunidad evangélica, hace mucho tiempo, cuando yo desconocía la formación, y me empezaron a enseñar porque me decían que yo me tenía que bautizar, y yo decía, yo no me voy a bautizar porque ya a mí me bautizaron, y yo leí por ahí una línea, leí que había un solo bautismo. Sí, pero ese bautismo era inválido. ¿Por qué? Porque ustedes se lo hicieron cuando usted era niño, y yo le pero eso me lo hizo mi mamá y mi papá. Sí, pero ese no vale. Entonces yo le dije, bueno, enséñeme, explíqueme por qué no vale, y si usted me convence, yo me bautizo. Y el pastor tuvimos 3 meses, todos los sábados, recibiendo yo formación. Después de esa formación, yo terminé convencido de que la Iglesia Católica tenía la verdad. Porque él mismo me enseñó que era un solo bautismo, que no lo tenía que repetir, que no había un condicional para ser niño, que ellos confundían el bautismo con confirmación, y él todo me lo enseñó sin querer. Porque me enseñaba los textos, pero me explicaba otra cosa. Y yo, ok, la explicación que él me da no coincide con lo que estoy leyendo, pero coincide más lo que me enseñaron en la Iglesia Católica. Y yo vine y le dije al pastor, sabe que usted me acaba de convencer de que mi bautismo es válido, porque ya yo me confirmé, por ende, yo sigo aceptando eso que yo hice y yo me regreso. Y el pastor me dijo, ¿sabe qué? No se bautice, pero no se vaya. A ese nivel. No se bautice, pero no se vaya. O sea, él pone en juego mi salvación, pero no me deje de hacer bulto aquí en el local, porque la gente va a saber que usted se fue y eso va a ser un desastre, ¿sabe? La gente va a hablar, se fue José, ¿me entiendes? A él le preocupa más eso que mi salvación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué los sacramentos tienen que tomar bien? Bueno, con esto terminamos la clase. Señores, si tienen alguna pregunta, alguna duda, es el momento. Un par de minutos sigo conectado. Si veo preguntas en el chat, sigo hablando. Si no, quedan para el grupo. Y hagan que la gente se conecte también, porque el próximo sacramento es el pan de vida eterna, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y esa es la clase a la que yo más peso le dedico. Y la hago como en 4 semanas, esa clase. O sea, voy a estar pegado en esa clase. Y les voy a mostrar cosas que les van a parar los pelos. Así que no se pierdan la escuela. Gracias a todos por conectarse. Si no hay preguntas, Dios los bendiga a todos. Saludos a todos. Un abrazo fraterno.